Hola, soy Rubén López, trader profesional desde hace más de 15 años y he ayudado a cientos de personas como tú a subir su nivel de trading. En el día de hoy, ¿qué estamos haciendo? Volvemos a poner a tu disposición una lección de trading que anteriormente estaba restringida por ser una de las partes de un curso gratuito que teníamos a nivel básico. En el día de hoy, como digo, vamos a aprender un poquito más y vamos a seguir haciendo que todo lo que anteriormente hemos explicado acerca del precio, de las tendencias, incluso de cómo introducirse en el mundo de la bolsa, pues tenga sentido. Si no lo pudiste disfrutar anteriormente, te aconsejo que vayas y disfrutes primero de ese contenido antes de poder entender aquello que vamos a explicar en el día de hoy. Como digo, en el día de hoy vamos a ver un poquito más allá acerca de nuestro perfil inversor, es decir, cómo somos cada uno de nosotros a la hora de tener una aversión al riesgo y cómo podemos plantear una operación gracias a ello. Hablaremos de herramientas tan importantes y específicas como son el apalancamiento y cómo poder utilizarlas con conceptos también muy sencillos como el ratio. Por último, también vamos a hablar acerca de la multitemporalidad, es decir, cómo interviene el tiempo dentro de cada una de las operaciones que hacemos y si realmente nos vendrá bien poder dejarlas evolucionar o no. Como digo, muchos detalles para que podamos seguir aprendiendo y para que puedas disponer de todo este contenido en tu crecimiento. Recuerda, si no lo hiciste, que puedes suscribirte y darle un like si te gustó este contenido. Nos vemos dentro. Hola, bienvenidos, soy Rubén López de Bolsa CFD. Hoy hablaremos en el módulo 4, clase 1, del horizonte temporal. Recordáis que ya en el módulo 1 hablábamos acerca de los elementos necesarios para poder, tratar de averiguar por dónde funciona el precio y cómo se mueve la bolsa, qué debo aprender en cuanto a la temporalidad y hablamos, que lo derivaríamos a un futuro. Pues ya estamos en ese futuro y en este día hoy toca hablar de esto. En principio vamos a hablar de algunas de las ventajas y desventajas que puedan tener estas franjas temporales. Pero antes debemos de aclarar pues al menos de 3 participantes o 3 diferentes perfiles que podemos encontrar en las personas que se acercan a la bolsa y que están invirtiendo. Hablamos de los inversores de corto plazo, aquellos que los inversores denominan de corto plazo, aunque nosotros sabemos que en el trading pueden abarcar de semanas a días incluso, porque están buscando una operación tendencial de largo plazo. Hablamos también de los swing traders, aquellos que están muy centrados en averiguar el movimiento, los impulsos que pueda tener la tendencia, descrita posiblemente en horas, días, incluso semanas. Y por último tenemos los que son un poquito más agresivos, los que tienen un perfil de poder entrar y salir varias veces de mercado durante el propio día, durante la propia sesión. Estos son denominados los traders de corto plazo o en este caso los scalpers, aquellos que quieren ir al siguiente movimiento. Casi todo está haciéndolo en un intradía, es decir, en la propia sesión correspondiendo a ese propio día y simplemente intentan cazar esos movimientos del precio que van desde algunos minutos a algunas horas. Normalmente no dejan posiciones al día siguiente y son aquellos que se conforman con pequeños recorridos, aunque su apalancamiento, en este caso su volumen o su nivel de riesgo también es mayor. Hablaremos de esto también en otro capítulo siguiente. No obstante, vamos a destacar para mí lo que serían las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Si hablásemos de los que quieren dejar las posiciones de largo plazo, en este caso aquellos que quieren buscar una tendencia de fondo, tienen una facilidad y es que van a poder dejar la posición sin preocuparse constantemente de ella, evolucionando en favor de la tendencia de fondo. Su quizá inconveniente sería que se pueden encontrar en que rápidamente, si el precio cambia, van a tener que asumir stops normalmente mucho más amplios. Si nos pensáramos en los intermedios, aquellos que están buscando el swing de ese trading intradiario o intersemanal,
Estamos hablando de aquellos que van a tener una ventaja pues fácilmente destacable, y es que van a intentar coger todo el movimiento que haya sucedido en ese tramo, en ese rango. Y aquella desventaja que es más que evidente es que no van a poder cazar de pico a pico, es decir, no van a poder subirse la tendencia desde un inicio y salir al final, sino que van a coger solamente la parte central, ese sándwich que podemos dejar en medio positivo. Por último, si queremos destacar las ventajas y desventajas que tienen esos scalpers o esos operadores intradiarios, vamos a destacar que sí que pueden coger, pues cuando se inicia una nueva tendencia, casi desde la base, casi desde el inicio, ese primer movimiento, pero la desventaja es que la mayoría del tiempo no se van a quedar toda la evolución de ella, sino que van a cazar ese primer impulso, posiblemente con gran contundencia, y que, bueno, obviamente es lucrativo para ellos, pero no van a estar mucho tiempo, no van a poder de alguna forma multiplicar muchas veces su inversión. No obstante, vamos a resaltar un poquito más acerca de las temporalidades. Vamos a buscar ahora algunos ejemplos y vamos a explicar el cómo se interrelacionan, ya que el conocer cómo nosotros podemos saber qué franja temporal es la más adecuada para nosotros, dentro de las que ahora voy a explicar, y cómo yo puedo sacar partido entre lo que evoluciona un poquito más lento, que vamos a llamar macro, y aquello que evoluciona un poquito más rápido, que vamos a llamar micro, y cómo se entrelazan, cómo algo que se va creando de una forma más lenta es un conjunto de muchas fases pequeñitas que se repiten en el tiempo. Y bueno, voy a ir al ejemplo y vamos a detallar todo. Hay algo muy sencillo. Para poder entender el mercado tenemos que entender también a qué referencia, en este caso temporal, vamos a estar nosotros estudiando y referenciando para poder acudir y tener una buena operación. No hablo de meter una orden, por ejemplo, al comprar una acción y dejarla evolucionar meses o años sin un sentido, dejándola a la deriva. No hablo tampoco de entrar tan rápido como entrar en este minuto y salir en el siguiente, porque posiblemente no tenga sentido si no hay una lógica detrás, si no hay una intención. Por lo tanto, es para nosotros vital poder entender la escala o la escalabilidad que tiene el tiempo y cómo se relaciona esto con el mercado. He puesto algunos ejemplos aquí. En base al tipo estilo que tenga ese trader a nivel temporal, bueno, si estamos hablando de ese trader de intradía que operará pues posiblemente en franjas temporales pequeñitas, en caso de que se fuera a la franja inferior, estaríamos hablando de un minuto. Si se fuera una franja más o menos primaria o intermedia, pues serían 15 minutos y estaría moviéndose una franja superior pues en torno a 1 hora o a 4 horas, ¿vale? En este caso. Luego tenemos un corto plazo en el que más o menos tenemos un entorno de unos 5 minutos y esa franja intermedia va viniendo más o menos a unos 60 minutos, 1 hora, y hasta luego la franja superior que casi siempre se traslada al diario, a no ser que haya muy poca volatilidad y por lo tanto bajemos de nuevo a 4 horas. Como veis, están un poquito relacionados. Luego, el medio plazo, que es para nosotros importante también, empezando con un 15 minutos, subiendo prácticamente a las 4 horas, que es el intermedio, y luego pues un macro, que sería el más distante, en este caso el semanal. Luego pues en el largo plazo pues, tenemos los 30 minutos, la franja diaria y finalmente franja semanal o mensual, ¿vale? Es un poco la relación que podemos tener. Aun cuando, bueno, os voy a escribir aquí quizá lo más común y más fácilmente utilizable entre macro y micro. Por ejemplo, si yo tuviese un macro de D1, ¿vale? Para trabajar en el diario, me iría a un micro de H1, por ejemplo. Si yo me fuese a un macro de H4, ¿vale? Imaginemos que en este caso estoy visualizando mi macro, mis movimientos mayores en las velas de H4, yo me iría a trabajar la micro en M15, ¿vale? Sería un poquito la relación que yo llevo. Si me fuese a un macro pues más distante, pues no sé, como de mensual, por ejemplo, ¿vale? El monthly, sería básicamente mi micro el D1. Es un poquito la línea que antes estábamos siguiendo cuando hemos mencionado al principio este D1. Solo que ahora el D1 es el micro, no es el macro. Y si yo quisiera, por ejemplo, bajar, si mi macro fuese H1,
mi micro tendría que venir a ser M5. Más o menos esta es la relación o la escalabilidad que pueda tener en base a la operativa macro-micro que podíamos llevar. Es decir, puedo tener unas franjas temporales mayores y otras menores donde visualizar el precio. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues para el ejemplo que os voy a poner ahora mismo. Fijaos bien, si yo tuviese un gráfico en el que posiblemente pues hiciera referencia a lo que ha sucedido en el día de hoy, una vela diaria, o en este caso una barra chartista del día, yo tendría esta información. Una información en la que al final pues destaco que hubo una apertura, como está aquí, que subió el precio haciendo pues cierto máximo, ¿vale? En estos entornos, que finalmente bajó bastante, ¿vale? Hasta este mínimo, pero el precio terminó aquí. Entonces tenemos apertura y cierre, máximo y mínimo, ¿vale? No obstante, yo tengo esa información que ahora mismo me ofrece el D1, por ejemplo, ¿vale? Es decir, en un día lo que ha sucedido. Ha habido una apertura, ha habido un cierre, ha habido un máximo, ha habido un mínimo. Ya está, eso es lo que yo puedo ver, ¿vale? Y también pues un poco el rango o la distancia que ha tenido la vela. Si yo me fuera un poquito más dentro de esto y pudiese penetrar un poquito esa vela o esa barra chartista, tendría una información muy interesante. Y es exactamente qué ha sucedido. Yo, imaginad que estoy visualizando en M5. En M5, es decir, a rangos de 5 minutos, que son las series cortas, estaré viendo que sí, efectivamente, el precio subió al principio, pero cómo se ha ido descolgando y cómo lo ha ido haciendo de una forma continuada. Fijaos bien, hubo cierta pausa. El precio hubo un mínimo por aquí, terminó por aquí. Pero fijaos bien, aquí hubo cierta pausa, más o menos en este entorno, que no podemos identificar cuando estamos trabajando en el macro. En cambio, en el micro sí que lo veo. Sí que veo que desde aquí tuvo un intento alcista que no llegó a nada y finalmente se desplomó, causando ese mínimo, y aunque hubo una pequeña corrección que fue su cierre, ¿vale? Apertura máximo, mínimo, cierre, ¿vale? Igual que antes estábamos viendo, apertura máximo, mínimo, cierre. Pero aquí ya sí tengo más información de qué ha sucedido, de cómo yo puedo, de alguna forma, subirme a la tendencia del momento o poder valorar mis riesgos para saber hacia dónde tengo que meterme o cuál es el mejor momento, el momento más óptimo, donde el precio me dé, pues eso, un lugar más atractivo para poder entrar. Entonces, esto es lo bueno que sucede cuando estamos trabajando con el macro y el micro para poder entender que las operaciones y, en este caso, las oportunidades suelen ser mejores. Bienvenido a este módulo 4, lección 2. En la clase de hoy vamos a hablar acerca de los diferentes perfiles, aunque ya lo mencionamos en el vídeo anterior, lo dejaremos por aquí arriba, acerca de los diferentes perfiles de los inversores. En el caso de que podamos describir después de un inversor de largo plazo, de medio plazo o de corto plazo, vamos también a averiguar acerca de los ratios que estos pueden utilizar dentro de su operativa y sobre todo también las herramientas que están a su alcance en una plataforma de inversión como la que vamos a utilizar como ejemplo hoy, en el que ellos van a poder controlar o de alguna forma aminorar ese riesgo que inicialmente tenemos, ya que hoy hablaremos de cómo identificar mi riesgo. Para empezar debemos de conocer, como decíamos, el perfil de inversor que yo tengo. Si tengo un perfil de inversor de largo plazo, aquellos que queremos dejar las operaciones durante mucho tiempo, tendremos que saber también dónde va a estar mi línea de corte, es decir, mi stop loss. En este caso asumiremos la mayoría de veces stop loss mayores, aun cuando estaremos dentro de una tendencia muy sostenible en el tiempo. Si fuéramos de la otra clase de inversores, en los que estamos hablando quizá de medio plazo, aquellos que quieren cazar el swing, los movimientos, en este caso de varios días o incluso semanas, tendríamos unos stops un poquito más ceñidos, pero obviamente no vamos a alcanzar el potencial tan grande que podría tener esta tendencia, aun cuando los movimientos serían más que suficientes, con un buen ratio, para poder rentabilizar nuestras operaciones.
Finalmente vamos a encontrar aquellos que trabajan en ese intradía, que hacen multitud de operaciones, como mencionábamos en este vídeo anterior, y que van a tener ratios, bueno, quizá más pequeñitos, stops más ceñidos, en los que posiblemente el precio venga a sacarles más veces, aunque también cuando evolucione a su favor, en esos microimpulsos, van a tener operaciones bastante lucrativas. En este caso deberíamos de averiguar dónde nos encontramos nosotros más cómodos y también pues saber las herramientas que existen en la plataforma a nuestro alcance para poder controlar el riesgo y maximizar también los beneficios. Veamos algunos ejemplos. Aquí en la plataforma podemos identificar, pues ahora mismo, en base a la temporalidad que hemos utilizado, nos iremos a una temporalidad un poquito mayor para que podamos ver pues un tramo, por ejemplo, en el diario. Un señor que quisiera hacer operaciones de más largo plazo estaría optando posiblemente a tener unas entradas, imaginemos que si él entró aquí, su stop loss estaría aquí, es decir, todo esto sería el potencial de pérdida. Por lo tanto, su riesgo, si estuviésemos intentando hacer una escala en cuanto a su riesgo, sería bastante alto, ya que si él estuviese invirtiendo una posición bastante fuerte, a lo largo del tiempo le recorrería mucho y podría también ganar mucho, pero si todo va mal, que es un poquito donde debemos de incidir para proteger mi riesgo, sería todo esto lo que le estaría penalizando. Por lo tanto, en una posición que pesara mucho, imaginemos $1000, posiblemente él estaría perdiendo ahí como 10 veces más o incluso 100 veces más. Por lo tanto, tenemos que adecuar el capital que nosotros tenemos en nuestra cuenta y a la operativa, el tipo de perfil que yo voy a estar utilizando en base a operaciones de largo plazo o de corto plazo. Si habláramos en una temporalidad un poquito menor, vamos a quitar este ejemplo, y nos fuéramos a esas tendencias pequeñitas que pueden suceder a lo largo de un swing del H1, por ejemplo, en rangos horarios más o menos que ocupan días o incluso semanas, estaremos viendo que una persona que quisiera hacer una operación, en este caso en corto, es decir, bajista, desde este entorno, podría estar operando, vamos a poner ahora un factor, aproximadamente aquí estaría nuestro control del riesgo, que sería nuestro stop loss, aquí estaría nuestra entrada y estaríamos pues vinculándolo a un ratio aproximadamente con un 1%. Estaremos viendo que efectivamente al ir hacia debajo el precio hemos ido acumulando beneficios, pero si el precio en vez de ir en esta dirección hacia abajo hubiese subido en contra, hubiésemos tenido una penalización del 1%, que es lo que hubiésemos descrito. Por lo tanto, siempre y cuando nosotros podamos tener entradas, da igual si son a largo plazo o a corto plazo, pero sujetas a un porcentaje de la cuenta, estamos acotando la posibilidad de ruina y también intentando maximizar, dejándola correr, la oportunidad de ganancia, en este caso de rentabilidad. Ya que si el precio hubiese ido a favor, como estábamos hablando, hasta la zona que hemos fijado aquí como beneficio, nos está marcando que hubiésemos conseguido 2 unidades de riesgo. Es decir, este es nuestro ratio. Este sería nuestra entrada, este sería nuestro stop loss, en medio tenemos nuestro ratio y finalmente aquí estamos sacando en nuestro TP, algo de lo que ya mencionamos en vídeos anteriores. Todo esto sería nuestro beneficio, que equivale a 2 veces el riesgo que nosotros hayamos determinado. Si estábamos en el caso anterior en el que hemos puesto una posición fuerte de $1000 o 1000 euros, en este caso nuestro riesgo hubiesen sido esos 1000 euros o 1000 dólares, pero nuestros beneficios serían tantas veces multiplicado nuestro riesgo como el precio nos haya dado ese avance o como nosotros queramos dejarle avanzar, ya que nuestro mejor escenario sería hasta que pusiéramos un objetivo y nuestro peor escenario ya lo tenemos acotado con ese stop en la medida de nuestro ratio. Así podríamos repetir una y otra vez, vámonos a la parte con operaciones mucho más pequeñitas, en la que podríamos estar viendo operaciones, como vemos aquí, de 5 minutos, operaciones en las que el precio se puede mover muy rápido. Igualmente haríamos operaciones de entrada, pues imaginemos entornos en el que ya hemos determinado que esto sería nuestro riesgo, vamos a poner una R de ratio o de riesgo, y todo lo que pudiese alcanzar el precio sería nuestra ganancia.
En caso de que el precio vaya en nuestra contra, esto es lo que estaríamos perdiendo. Siempre y cuando esté sujeto a un porcentaje, como decíamos, solamente estaré perdiendo ese porcentaje. En este caso estaríamos perdiendo pues menos 1%, si estuviésemos arriesgando un 1%. En el caso del principio, estábamos determinando una distancia con un volumen que yo he metido. Por lo tanto, puede penalizarme mucho más que un porcentaje, que sería lo más adecuado. Por esto quería hacer este ejemplo y siempre instar a que podáis utilizar unos porcentajes dependiendo del calibre que queráis disparar. Hay un momento donde queremos utilizar un calibre que llamaremos macro, un calibre quizá con más contundencia para dejar evolucionar, en el que los porcentajes pueden ser mayores porque los stops suelen ser menos fallutos, y por lo tanto vamos a intentar ir también con unas posiciones de menor calado o menor riesgo, en este caso un menor calibre, que son las operaciones micro, porque de una forma más continuada van a darnos oportunidades de que el precio se multiplique muchas veces y también más veces van a salir mal y por lo tanto pueden salir algún stop. El equilibrio sería utilizar bien las dos y siempre sujeto a un porcentaje de la cuenta. Bueno, hasta aquí la parte que necesitamos explicar de cómo medir y cómo utilizar mi riesgo y nos vemos en el siguiente vídeo. Bienvenidos a este módulo 4, clase 3. En el día de hoy hablaremos acerca de dos conceptos muy interesantes. Uno es el conocimiento y otro es la experiencia. Veremos qué es más importante, o por lo menos en qué momento cada uno de ellos es más importante, y sobre todo el cómo decido, como inversor, acercarme a uno y a otro. Vamos a hablar qué conocimientos debo de tener para poder averiguar si estoy teniendo más conocimiento, si tienen más peso, o si, al contrario, necesito fijarme en esa experiencia. Porque cuando somos un inversor Nobel, lo que posiblemente hacemos es irnos de cabeza a probar una táctica, una técnica, incluso haber simulado en una cuenta demo. Cuando nos sentimos con la suficiente confianza, pues bueno, nos vamos a una cuenta real sin ni siquiera haber aprendido pues realmente cómo funciona desde la base los movimientos del precio. Y por lo tanto esto después tiene unas consecuencias. Vemos que efectivamente no funciona, que nos faltan posiblemente información a nuestro juicio, que bueno, realmente no hemos tenido los resultados que en una cuenta demo, podemos poner más dinero incluso a funcionar. Al final todo esto termina en un desastre porque empezamos a perder dinero, se nos quita la buena onda, la buena mentalidad que teníamos al principio y también estamos incurriendo en hacerle un poquito de daño a nivel mental a nuestra psicología. La psicología es algo importante, ya hablaremos en siguientes episodios, pero en el día de hoy vamos a ver cómo el conocimiento puede ayudarnos a tener pues unos pilares de atención para que podamos sostenernos. Al final va a sostener una experiencia, ya que estamos educándonos a lo largo del tiempo en una misma tarea, gracias a esos conocimientos. De hecho, es interesante el cómo consigo esa experiencia, porque ¿qué es más importante en un momento determinado? Inicial podría ser el conocimiento, porque no lo tenemos, y una vez que ya tenemos el conocimiento, empieza a ser más importante la experiencia. Os voy a mostrar un caso muy fácil de entender en base a este ejemplo. Fijaos bien, un inversor Nobel estaría viendo que tras estos movimientos el precio pues ha tenido una caída muy fuerte. Posiblemente querría intentar irse abajo con el precio. Yo voy a seguir moviendo un poquito el gráfico para que veamos qué ha sucedido. Si os dais cuenta, conforme el precio ha ido evolucionando, ha subido para arriba. Por lo tanto, hubiesen sido pérdidas para él. De igual forma, él ha visto que ha subido, él estaría pensando en ponerse alcista y posiblemente durante un tiempo estaría ganando. Es más, no sabría, porque no tiene los conocimientos, cuándo se puede acabar esa tendencia. Entonces, o estaría percibiendo muy poquito, posiblemente si ha entrado en este nivel que hablábamos al haber visto que seguía siendo alcista, percibiría muy poquito por impaciente o por miedoso, o quizás si quiere ser codicioso querría que de aquí en adelante el precio todavía siguiera evolucionando para poder darle todo el beneficio o más que él pudiese soñar. Vamos a ver qué ha pasado después. Vemos como el precio ha ido cayendo, corrigiendo, hasta que al final se le quitan las ganas de seguir dentro de esa posición, posiblemente salga con una pequeña pérdida
o a nivel cero, es decir, sin un beneficio a nivel de empate. Y de nuevo vemos como el precio ha tenido unos movimientos oscilando una y otra vez, incitándole, y aquí voy a poner un nivel como referencia, incitando a que él pudiese entrar de nuevo alcista. Quien hubiese entrado alcista tendría después, al avanzar unas posiciones durante mucho tiempo en la que no ha evolucionado y finalmente ha evolucionado un poquito, y vemos cómo se ha preparado de nuevo el precio hasta bajar por debajo de esa cota que posiblemente, muy posiblemente, fuese su stop loss. Como vemos, ha sido tocado, ha sido eliminado, lo han sacado del juego, tanto porque no ha tenido los beneficios oportunos al principio, como después cuando ha querido entrar y no ha podido ser, porque al final le han sacado del juego con un stop loss, con una pérdida. Por lo tanto, ha percibido poco cuando podía percibir y ha, bueno, en este caso tenido una minusvalía bastante potente cuando le han sacado el stop. Vemos que todo esto se repite una y otra vez, gracias a esas tendencias, el precio va evolucionando, pues hasta el nivel actual. Si pudiésemos entender que lo que al principio necesitamos es el conocimiento de poder detallar dónde entro, hacia dónde entro y cuándo salgo, yo tendría al menos 3 herramientas vitales a la hora de hacer trading, a la hora de poder invertir con un criterio, con un acierto y sobre todo con una intención en la bolsa. No solamente esto, sino que si después de tener ese conocimiento yo lo practico día a día, estoy dándole mucho peso a esa experiencia, estoy haciéndome cada vez más experto en saber hacia dónde entro y cuándo salgo. Incluso después vamos a poder sumarle otros conceptos, otros aspectos importantes, como son con cuánto dinero puedo entrar cada vez, a veces que utilizaremos un calibre mayor, otras veces un calibre menor, cuándo necesito sacar parte de mi posición y dejar evolucionar el resto, cuándo directamente tengo que cerrarlo todo, o simplemente, si todo viene en mi contra, cómo puedo minimizar en el nivel donde yo tengo mi stop, cómo puedo minimizar para que finalmente no me saque el stop completo. Todos estos son factores importantes y determinantes a la hora de poder invertir. De hecho, yo os invito a que podáis pensar en ello. Vamos a ver un último ejemplo, que sería cuando yo, como inversor, necesito situarme con un conocimiento de hacia dónde va la tendencia. Imaginemos que ahora yo estoy posicionándome con intención alcista porque veo que esa podría ser la dirección del mercado, porque tengo esa pretensión, porque quiero situarme hacia ese lado, pero tendría que ver dónde sería un mejor momento para entrar. ¿Es un buen momento para entrar aquí arriba, donde tenemos posiblemente, si se da la vuelta el precio, un stop muy lejano y con mucha pérdida? ¿Es un buen momento esperar a que el precio retroceda un poco antes de volver a subirnos a esa tendencia o esa posible tendencia que estamos pensando que se va a desarrollar? ¿O por lo tanto tendría que esperar un nivel inferior para ver si el precio después quiere remontar? Porque cuanto más cerca esté de mi stop, más peligro el que puedan venir y sacarme de ese nivel. Por lo tanto, os planteo estas cuestiones que son vitales, que podéis conocer. De hecho, a nuestros alumnos en nuestros cursos estamos siempre capacitándoles sobre esto. Estamos siempre explicándoles las oportunidades que se dan, la expectativa de pago que van a tener, dependiendo del momento donde se hayan producido, dependiendo de la situación de mercado y sobre todo también dependiendo, obviamente, de los conocimientos hasta donde ellos han aprendido que puedan aplicar aquí en esta plataforma. En cualquier plataforma de inversión podemos acudir alcistas o bajistas. En este caso lo importante es saber la dirección, saber el momento de entrada y también el momento de salida. Obviamente habrá que sumarle un stop loss y un TP, que serían las dos herramientas que nos pueden ayudar a cuidar parte de nuestro riesgo. Así que si tuviese que decantarme por conocimiento o experiencia, yo querría las dos. Querría el conocimiento al principio, cuando soy novel y no tengo ese conocimiento, y quiero la experiencia, que es el conocimiento llevado en el tiempo y repetido muchas veces. Así que espero que ahora quede mejor aclarado todo este concepto y nos vemos en el siguiente vídeo. Bienvenido a este módulo 4, clase 4.
Ya hemos llegado al punto en el que vamos a explicar acerca del apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento y cómo nos sirve? Realmente el apalancamiento es una herramienta que debo de aprender a utilizar, porque utilizado de una forma correcta, pues como la misma palabra indica, una palanca, puede que con menos fuerza podamos mover pues un mayor volumen, un mayor peso que tengamos enfrente. Pero a la misma vez, si esa palanca no está a mi favor, sino que está en mi contra, sino que está en mi perjuicio, va finalmente a traerme pues unas sorpresas negativas. Es lo que queremos evitar cuando estamos hablando de las inversiones, porque esas experiencias negativas van a referir casi siempre a pérdidas. Entonces, para poder explicar bien todo esto, vamos a valernos de algunos ejemplos para poder determinar, en línea al apalancamiento, pues básicamente como herramienta tendríamos que estar pensando en, un ejemplo muy sencillo es ver esta gran bola de 100 kilos al lado de una tabla, donde con un punto muy cercano a esta bola estamos viendo que mantiene en equilibrio una bolita en el otro extremo. O mejor dicho, una bolita en el otro extremo es capaz, gracias a la gran palanca que hay, de poder dejar en equilibrio a la pelotita grande, a la de 100 kilos. Por lo tanto, estamos viendo cómo con un peso muy pequeño yo puedo estar equilibrando algo muy grande. Cuando estamos hablando de este tipo de apalancamiento en el mercado, tenemos que saber qué es. Como decíamos, es una herramienta, pero vamos a destacarlo como un mecanismo que ya sea por mí mismo o que me lo hayan facilitado, yo puedo emplearlo para mover un volumen mayor. Es decir, para que los resultados que yo obtenga gracias a esa fuerza que puedo ejercer ahora puedan ser, en este caso, un punto mayor al que yo podría alcanzar por mí mismo. Cuando estamos hablando de la inversión, hablamos de que un apalancamiento en casi prácticamente la mayoría de brokers, sobre todo si hablamos de brokers referidos a MT4 y demás, pues os van a dejar un apalancamiento de 1.400, 1.500. Fijémonos en este ejemplo que hemos puesto aquí. Un apalancamiento de 1.400 nos dejaría básicamente indicado que aproximadamente con unos $1.000 de mi propio dinero voy a recibir la oportunidad de que ellos me presten momentáneamente el poder de compra o de venta de unos 400.000. O lo que sería lo mismo, si yo pudiese mover un lote, ya hablaremos ahora de la diferencia de un lote, mini lote y micro lote, hablaremos de esto en el gráfico, pero si yo pudiese tener un lote, en este caso solamente necesitaría con un apalancamiento 1.400, recordemos que un lote estamos hablando de un volumen de más o menos, voy a ponerlo aquí, unos $100.000 en mercado, es decir, para que yo pudiese mover $100.000 en mercado, yo no tendría que poner mis $100.000 para poder mover uno a uno, sino que gracias a este apalancamiento de 400 a 1, existen apalancamientos de 50 a 1, de 100 a 1, de 200 a 1, pues yo solamente tendría que prestar 400 veces menos. Es decir, aproximadamente unos $250, pongámosle el caso en el ejemplo que estamos viendo, para poder mover lo que equivaldría a esos $100.000, ¿vale? Esos 100K que hemos puesto aquí arriba. Por lo tanto, cuando yo tengo la facilidad de que con poco dinero puedo mover mucho, los resultados, sean positivos o negativos, de ese gran volumen que ahora puedo mover, es lo que yo voy a poder percibir. Y con esto quiero decir que sea bueno o sea malo. Es decir, gracias a que solamente tenía que poner esa cantidad mínima, aproximadamente esos 250, tengo la posibilidad de ganar mucho. Pero también la pérdida, si yo no lo controlo, es muy grande. Y por lo tanto tengo que tener muy medido con cuánto volumen acudo al mercado, sea de un lote o superior o inferior, porque puede estar haciendo mucho daño a mi cuenta. Si mi cuenta no es lo suficientemente grande, el broker me lo notificará, yo no podré abrir posiciones con ese volumen, pero sí que posiblemente puede abrir unas posiciones bastante más fuertes que lo que es capaz de soportar mi cuenta. Vamos a poner algunos ejemplos después en el gráfico, pero vamos a continuar con esta explicación. Fijaos bien, a través de algunos brokers, como los que yo os decía,
sobre todo vinculados a MT4, MT5, o nos permite un apalancamiento pues, de 1.20, 1.30, que es el más común aquí en Europa, de 1.400, 1.500, que bueno, es fácilmente adquisible en Latinoamérica. Y con esta herramienta, como decíamos, con un pequeño depósito puedo mover mucho, pero también, ojo, puedo perder mucho. Por lo tanto, hay que utilizarla con mucho criterio, con mucha cabeza. Tenemos que ser capaces de saber que es una herramienta para potenciar nuestro capital, pero también es una herramienta que puede lapidar nuestra cuenta, y muy rápido. Y posiblemente va a hacerlo de una forma en la que, si no lo controlamos al principio, es como si nos hubiesen dado a conducir un Ferrari, cuando posiblemente estamos aprendiendo ahora a conducir y necesitaríamos pues, un vehículo de prácticas. Entonces, voy a poner el ejemplo con la plataforma para que sea más fácil el poder identificar a qué me refiero. Fijaos bien, si estuviésemos abriendo un mini lote, vamos a ver, aquí, fijaos, sería 0,01, ¿vale? Yo he abierto una posición y fijaos, si yo desplazo hacia arriba, vamos a ver cuánto se está moviendo, 2, 3 euros aproximadamente en esa distancia de pips. Si llegase ahí arriba mi compra, que es ahora mismo una compra, podríamos de más o menos en este nivel liberar unos 3 euros de beneficio, muy poquito, porque hemos cogido un apalancamiento, en este caso referido a un lotaje mínimo. El apalancamiento no ha cambiado, va a ser siempre el mismo, imaginemos 1.400 o 1.200, 1.50, lo que sea, pero el poder o el volumen de compra con respecto a ese apalancamiento, como he cogido un micro lote 0,01 respecto al lote, va a ser, bueno, va a darnos una repercusión de una compra con un beneficio muy pequeñito. Esa misma distancia, vamos a utilizar ahora el ejemplo, vamos a cerrar esta, vamos a utilizar el ejemplo con un mini lote, vamos a darle a comprar, vamos a dejar puesto el nivel al que queríamos llevarlo, más o menos, vamos a poner, como decíamos, una compra con un mini lote, que sería 0,1, en el mismo nivel prácticamente en el que estábamos. Cuando yo lo muevo hacia arriba, con ese volumen de compra, pues aproximadamente serán unos 30 euros o dólares en este caso, porque estamos cogiéndonos con una posición mayor, una posición de 10 veces lo que sería un micro lote, en este caso un mini lote. Si yo quisiera ir con una operación, vamos a quitar esta, de un lote, en la misma distancia, pues simplemente tendría que venir aquí y poner 1. En este caso estoy utilizando 100 veces más que al principio, mi apalancamiento sigue siendo el mismo, pero mi volumen referido a ese apalancamiento es mayor, es 100 veces mayor. Como veis, aproximadamente unos 300 euros sería lo que ahora ganaría en caso de que el precio se viniera aquí arriba, ¿vale? Con lo cual, estamos viendo que el apalancamiento de una cuenta, algo que se puede modificar si lo solicitamos normalmente a un broker, aunque inicialmente permanecerá fijo si no lo solicitamos, es el permiso que nosotros vamos a tener para poder coger un gran volumen de, en este caso, inversión, sea alcista o bajista, en favor de nuestra cuenta, pero también en contra de nuestra cuenta. Porque si esta posición va hacia abajo, imaginemos que ese lote va hacia arriba con una compra, estoy ganando mucho dinero, pero esa misma distancia de aproximadamente estos 35 pips, vamos a bajar 35 pips hacia abajo, aproximadamente como por aquí, estaríamos perdiendo esos 300 y pico euros solo porque el mismo apalancamiento me va a funcionar tanto a mi favor como en mi contra. Por lo tanto, y repasando, el apalancamiento es una herramienta que nos puede ayudar para potenciar el capital, pero es una herramienta peligrosa cuando no sabemos utilizarla, es una herramienta también peligrosa y de riesgo cuando nuestra cuenta es demasiado pequeña y cogemos posiciones demasiado grandes, y también debe estar muy bien medida, muy bien supervisada. Si yo, a pesar de que en mi cuenta tengo el poder de apalancamiento con un volumen determinado fuerte, abro posiciones pues más intermedias o más pequeñas, mi capital va a durar mucho más tiempo y todavía podré darle pues un rendimiento con una buena rentabilidad adecuada a mi cuenta sin que tampoco penalice en el riesgo. Entonces son algunos de los factores que tenéis que tener en cuenta a la hora de no solamente vincularos a un apalancamiento, cuanto más mejor si sabéis manejarlo, aunque si somos
principiantes, yo siempre aconsejo pues un apalancamiento un poquito menor para que nos permita ir haciendo posiciones pues un poquito más pequeñas y controlando el riesgo de nuestra cuenta. Por lo tanto, utilicemos bien el apalancamiento, sepamos qué tipo de apalancamiento estamos utilizando en ese momento y también el volumen referido de poder de compra o de venta que podemos tener respecto a ese volumen. Y bueno, por aquí vamos a dejar la clase de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. Bien, pues llegado a este punto tan solo agradecerte por todo el tiempo que has dedicado para aprender esta lección y quedarte con nosotros hasta el final. De hecho, si te gustó el contenido, podrás darle al like y recordarte también que si todavía no te has suscrito, puedes hacerlo en la campanita para que no te pierdas nada del resto de contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda también que por haberte quedado hasta el final tienes acceso y aparecerá por aquí en pantalla directamente al canal del Telegram, donde vamos a poder seguir dando contenido adicional como pequeñas lecciones de trading, quizá también algún webinar y sobre todo y muy importante algunas operaciones en vivo y resultados. También, y por último, decirte que en la próxima clase, la próxima semana, disfrutaremos de un contenido acerca de la psicología, acerca del psicotrading y sobre todo, y muy importante, acerca de la masa y el individuo, el cómo no podemos dejar de cometer errores pero podemos modificarlos y sobre todo también y muy importante el cómo puedo sacarle máximo partido cuando estoy operando de una forma racional en vez de emocional. Te invito a que puedas estar con nosotros disfrutando de esta y otras lecciones en este canal. Nos vemos dentro.